Para mí es un honor empezar la primera actividad de director del Departamento de Derecho Privado con esta audiencia. Quiero agradecer antes de todo a la decana, a los colegas del Departamento de Derecho Privado, a todos los que han hecho posible esto, desde Camila Lagarini, Verónica Lagos, Javiera, a todos los de marketing y de difusión. Y como han visto, hay muchas personas que han trabajado detrás de esto. Y por favor les pediría que ojalá cuando se vayan rellenen la encuesta que tienen en la silla para que luego podamos tener feedback para que esto mejore cada vez más. Sin preámbulos, voy a robar un minuto más presentando al primer ciclo, el primer encuentro de estos seminarios. Vamos a hablar del precario, como hablará la moderadora, que es la profesora y doctora Claudia Bamondes, profesora de la Universidad de Evo Portales y asesora jurídica del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Luego hablarán desde un punto de vista doctrinal y jurisprudencial y con algunas posturas antitéticas el profesor Jaime Alcalde Silva, de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, y Arturo Selman Naum, abogado del importante estudio Filippi, Pietro Carrizosas, Ferrero y Uría. Muchas gracias a la Universidad Alberto Hurtado por la invitación, gracias al Departamento de Derecho Privado y al profesor Alfredo Ferrante. La verdad es que esta modalidad de coloquio a mí, a lo personal, me gusta mucho, porque se puede profundizar sobre un problema específico, se puede conocer las posturas de dos autores, entonces se sintetiza bastante bien el conocimiento y se adquiere de mejor manera. Aquí tenemos dos expositores de lujo y además en un problema bastante relevante que es el precario, que tiene ribetes mucho más importantes incluso en el caso del precario de inmuebles, tanto por los problemas por falta de inscripción o los casos de inscripciones paralelas que generan bastante controversia, sobre todo también por las acciones que son procedentes, acción reivindicatoria, posesoria, la del 915, etcétera, que eso puede llegar a complicar a un demandante. Partimos entonces con el profesor Selman. Perfecto. Y luego Jaime con su postura. ¿Aló? Primero que todo le quiero dar las gracias al profesor Alfredo por la invitación. La verdad que me siento muy honrado de estar acá, incluso con el profesor Jaime, que ha escrito un montón de esto y tiene una postura bastante razonable, aun cuando la postura que yo planteé en un artículo que escribí hace poquito, un poquito distinta, tiene algunas sutilezas que pueden tener consecuencias relevantes de seguirse. La verdad que ahí en esto yo quiero ser bien sincero. Este artículo yo lo preparé hace muchos años, pero por cosas de tiempo, familia, lo dejé stand-by, lo partí escribiendo en 2011, lo dejé stand-by, y algún día me animé. Yo trabajo en Filippi, trabajo también en tributario, por lo tanto veo poco civil, veo poquito tributario, pero este tema siempre me apasionó desde la universidad. Yo tengo un artículo escrito del artículo 915 que se relaciona harto con la acción de precario y cuando hice ese artículo me llamó mucho la atención de que pocos autores o ninguno se refirieran propiamente tal a la naturaleza jurídica del precarista. ¿Qué es el precarista? En el contexto de que hay una jurisprudencia más o menos uniforme de los requisitos que se tienen que cumplir para que proceda esta acción, salvo, y ahí parto de la exposición, salvo respecto de qué ocurre cuando el título que opone el demandado no está emitido por el dueño del inmueble, entendamos el dueño el que lo tiene inscrito a su nombre. En ese caso hay jurisprudencia un poco dispar. Algunos entienden que para que sea oponible al demandante tiene que haberlo firmado él, tiene que haberlo suscrito él, en cuyo caso hay sentencias que han señalado que si el demandado presenta como prueba un título o un contrato que no suscribió el demandante, no le es oponible y por lo tanto se acoge la demanda de precario. Y en ese caso ya empezamos a ver que ese ribete es importante, porque estamos hablando de alguien que tiene un título, aun cuando no sea puede ser un título no transleticio de dominio o incluso una promesa compraventa o una compraventa suscrita con alguien con una persona anterior sin que se haya logrado inscribir. Entonces, tenemos alguna jurisprudencia que considera que esa persona es un precarista, es decir, una persona que está por ignorancia o mera tolerancia del dueño. Y tenemos por otro lado una segunda postura que es más estándar, de que señalan que al existir ausencia de título o ausencia de contrato, claramente el precario va a proceder y la demanda se debiera acoger. Entonces, si uno mira la jurisprudencia de la Corte Suprema en los últimos
30, 40 años, hay ciertos parámetros o ciertos requisitos que son más o menos uniformes, salvo el que señalé. Primero, que se tenga una cosa que pertenece a otra persona, una tenencia de una cosa que es ajena. Segundo, que no haya contrato, dice la norma, pero la jurisprudencia ha entendido también que no puede haber título. O sea, que sea una cosa ajena, que no tenga contrato extendido por la jurisprudencia a título y que esta tenencia sea por ignorancia o mera tolerancia del dueño. ¿Qué es la ignorancia o mera tolerancia? Algo que yo me pregunté cuando hice el artículo, porque la ignorancia suena más o menos evidente de que es alguien que le están, por ejemplo, utilizando su inmueble y no sabe que la persona está ahí, que se instaló, que de repente está realizando algún tipo de construcción, que hizo su casita, tal vez en una casa de veraneo que pueda estar que fuera de Santiago y la persona no va muy seguido, podría ser una hipótesis. Pero la mera tolerancia, ¿qué es la mera tolerancia? Y ahí la verdad que para llegar a la teoría que yo propongo, entre comillas, porque yo me sostengo en otros autores respecto de que, a propósito de si el precario, el contrato como acto precario tenemos que separarlo a rajatabla o no, y eso voy a hablar un poquitito más adelante. Pero lo que, a fin de cuentas, lo que se propone en este artículo que escribí es básicamente de que importa mucho el ánimo del precarista, y si él no reconoce dominio ajeno, es decir, una cosa es reconocer dominio ajeno y otra es conocerlo. El artículo 714 del Código Civil es bastante claro y el tenor literal es bastante evidente, y de acuerdo al artículo 19 del Código Civil, cuando el espíritu es claro no hay que desatender a la normativa. Por lo tanto, en el inciso primero, el artículo 714 señala el mero tenedor asociado a un título no traslatizo de dominio, que es lo que la doctrina tradicional entendía el mero tenedor, aquel arrendatario, comodatario, depositario, etc. Pero el inciso segundo dice, lo relacionado precedentemente, se aplica a todo que al final del día reconozca dominio ajeno. No dice conozca, por favor, porque parte importante de lo que yo postulo es estar acorde a lo que dice el artículo. Reconozca dominio ajeno, y ahí yo les aprovecho de comentar. Un ladrón claramente no reconoce dominio ajeno. Alguien que se roba algo, se pretende ánimo, o sea, tiene ánimo y tiene la posesión material. Distinto es si es justo o no injusto, si esto es justicia material o formal, pero el mero tenedor reconoce dominio ajeno. Y la jurisprudencia ha señalado para que opere la demanda de precario, primero que tiene que haber una tenencia de una cosa ajena, segundo, que tiene que ser por ausencia de título o contrato, y tercero, y con la variante que les expliqué de la oposición, dependiendo de si el contrato lo tenemos del demandante o de un tercero previamente, y por último, que haya ignorancia o mera tolerancia. Bueno, la mera tolerancia, de acuerdo a Alessandri y Somarriba, es aquellos que no confieren posesión propiamente tal, y el que los ejerce tampoco tiene ganas o no tiene intención o ánimo de ejercer posesión. Eso es una forma como lo ve la doctrina, la mera tolerancia. Pero hay otra jurisprudencia que está citada en el artículo que habla de la mera tolerancia mirada de forma individual y entiende que la mera tolerancia es estimar ilícita la ocupación desde un primer momento. Entonces, si estimamos ilícita la ocupación desde un primer momento, claramente no hay una voluntad del precarista tendiente a reconocer el dominio ajeno. Entonces, dependiendo de qué entendamos por mera tolerancia, puede proceder o no esto que yo planteo a propósito de si este precarista necesariamente reconoce dominio ajeno o bien puede no reconocer dominio ajeno. Y eso no quiere decir que se crea dueño. Yo postulo que puede reconocer dominio ajeno, puede no reconocer dominio ajeno pero sin pretenderse dueño, o bien ejercer actos posesorios y pretenderse dueño. Todo esto no está destinado o no busca mejorar algún demandado que sin inscripción a su nombre y eventualmente sin posesión, si entendemos que la única forma de adquirir la posesión es mediante la inscripción, que solamente hay distintas teorías a propósito de la posesión irregular, si requiere o no requiere inscripción, la mayoría de la doctrina dice que sí. Entonces, esta persona que tiene rasgos posesorios, que se cree dueño, pero que para los efectos de los bienes raíces jamás va a serlo, porque no es poseedor. El punto es, ¿eso cambia algo lo que yo estoy diciendo? El hecho de que no pueda adquirir la posesión de los bienes raíces, ¿lo transforma en un mero tenedor? ¿Lo transforma en una persona que reconoce dominio ajeno? Esa es la pregunta. ¿Y por qué la pregunta no es menor? Porque el mero tenedor, hay una regla de inmutabilidad en el Código Civil, el artículo 716, que señala que si uno reconoce dominio ajeno, no puede mutar en posesión, salvo la regla tercera del artículo 2510, si es que entendemos que hay una mutación de mera tenencia a posesión que tampoco está resuelto por la doctrina. Entonces, entender que este precarista reconoce dominio ajeno implica que es un mero tenedor. Otro podrá sostener de que no es mero tenedor y es una figura especial que sigue el derecho romano clásico, el derecho romano desde su inicio. Ahí yo también me quiero detener un poquitito, aun cuando en este artículo me tocó también hacer una breve introducción del derecho romano del precario, yo lo interpreté acorde como lo entendí, y si bien el derecho romano clásico entiende efectivamente al precario
como una figura de una mera concesión, una concesión que hace una persona que no es dueña de lo que tiene, porque partamos de la base de que esto se hacía sobre propiedad pública. Es decir, el dueño, entre comillas, pero porque tenía derecho previo pago de un censo de propiedad pública, se lo cedía, le daba una cesión, más bien o la utilización a una persona que era un proletario probablemente, era un vencido en la guerra no esclavizado, respecto del cual, si bien es cierto, había plena facultad de revocación, es decir, uno podía revocar esa tenencia que se le daba de parte de la persona que da en precario. El precarista al final del día también tenía algunas concesiones recíprocas, tenía que asistirlo en la batalla, tenía que arar las tierras. Entonces, si uno lo mira desde el origen, es discutible que entendamos que este precario no tiene ningún origen más allá de la mera liberalidad del que da la cosa en precario. Habían concesiones recíprocas, por muy bajas que sean, en el contexto que claramente la facultad de revocación era absoluta y no había ninguna discusión. El problema es que en el derecho romano postclásico, incluso justiniano, este precario derivó en un contrato innominado, derechamente en un contrato innominado, por las acciones que se le otorgaban al quien dio la cosa en precario en contra del precarista, como la prescriptiv verbis o la conditione incerti. A propósito de ello, ahí nos vamos dando cuenta que con el tiempo, este precario, que es verdad, en los inicios era una plena figura de tenencia, una tenencia precaria, que había un interdicto especial, interdicto quad precario, con el tiempo derivó en un contrato. Entonces, si uno se pone a pensar, don Andrés Bello, cuando redactó el Código Civil, y ahí yo sigo un poquito a lo que señala el profesor Peñailillo, que él no cree que por la parquedad y la ubicación de la acción de precario en el artículo inciso segundo del 2195 se haya creado con tal trascendental destino. Estamos hablando de 2 líneas. Entonces, si esto se reguló en el contrato de comodato, para empezar, está regalado ahí. Algunos dicen que no se reguló como vicio de la posesión, porque ahora solamente hay vicio de la posesión a propósito de la posesión clandestina o que se ejerce con violencia. Es cierto. Pero ello no quita de que esta regulación está en el contrato de comodato, en un inciso. Y si uno ve la redacción, y esto no se me ocurrió a mí, se le ocurrieron a otros profesores, ilustres profesores anteriormente, la norma parte diciendo constituye también precario. Así parte. Y dice la tenencia una cosa ajena, por ignorancia o mera tolerancia del dueño, etc. Constituye también, en el contexto de que en el inciso previamente anterior hay una hipótesis de comodato precario, y en el artículo anterior también hay hipótesis de comodato precario. Entonces uno perfectamente podría sostener que aun cuando don Andrés Bello reguló una situación fáctica, innegable y distinta a un contrato, lo asimila al contrato. Y si lo asimila al contrato, uno podría llegar a la lógica de que si don Andrés Bello pretendió asimilarlo al contrato, todo lo que yo estoy diciendo de que el tipo puede o no puede reconocer dominio ajeno se cae, porque no va a poder nunca no reconocer dominio ajeno, porque estamos hablando de que sería una especie de contrato de comodato, y al ser una especie de contrato de comodato es un contrato real, y por lo tanto es imposible no reconocer dominio ajeno ni pretenderse poseedor, o eventualmente tratar de reclamar el dominio mediante la prescripción adquisitiva extraordinaria. Pero eso requeriría que la jurisprudencia señalase de que el inciso segundo se asimila al inciso primero y le da la naturaleza jurídica de un contrato. Eso lo ha señalado de distintas formas, con más o menos fuerza, el profesor Domínguez, Luis Claro Solar, el profesor Atria, y Miguel Moreno Mocholí, que es una de las mejores cosas que se han escrito del precario español, y se refiere a la mayoría de los países latinoamericanos, y también regula el chileno, y él dice que si bien se acerca mucho a su concepción originaria, la regula dentro del contrato como comodato precario. O sea, y eso es innegable, a propósito de que dónde está regulado. Entonces uno cabe preguntarse, ese inciso de 2 líneas, en verdad lo que busca es regular el precario regulado en el derecho romano clásico, a propósito de alguien que no era dueño de propiedades públicas, lo concedía a una persona a efectos de que pudiera laborar en él o asistirlo en los pleitos. Ese es el sentido, porque toda la argumentación de la Corte Suprema en los últimos 30, 40 años siempre lo asimila al derecho romano, y al derecho romano clásico, no al derecho romano postclásico o justiniano, a propósito de que este contrato, a propósito de que esto derivó en un contrato innominado, de que eso no hay mucha duda. O sea, efectivamente, dependiendo de la época histórica, esto derivó en un contrato innominado. Si el punto de don Andrés Bello se basó en la primera época o en la segunda época, o entendamos postclásico o justiniano. A mi juicio es difícil saber a ciencia cierta a dónde apuntó, qué textos tuvo a la vista, aun cuando hay algunos antecedentes. De hecho, el profesor Barrientos tiene un contrapunto bien interesante, y él señala que no pudo sino basarse en el derecho romano clásico, a propósito del precario en sus inicios. Yo no estoy de acuerdo en ese caso, porque me parece que las fuentes no son tan certeras como para llegar a esa conclusión, dado lo que ocurre y dado cómo está regulado actualmente.
Ahora, todo esto que yo estoy hablando requiere partir del presupuesto, primero, de que el precario y el precarista propiamente tal, no necesariamente es la figura reconocida en el derecho romano, porque si partimos de ese presupuesto básico de que es la figura del derecho romano clásico, no tiene ningún sentido lo que yo estoy hablando. Tenemos que partir de la hipótesis que eso no es así, o que a lo menos es discutible. Una segunda postura, o un segundo presupuesto básico, es que tenemos que ver bien qué entendemos por mera tenencia, que algo esbocé. La mera tenencia, de acuerdo al artículo 714 del Código Civil, ya mencioné que está regulada en dos incisos, y hay un inciso final, el segundo, que pareciera ser una especie de regla general, pero alude al reconocimiento dominio ajeno. La doctrina también está más o menos unánime en que no está bien formulada el concepto de mera tenencia, y que por lo tanto, cuando dice reconoce dominio ajeno, en verdad es conocerlo. Pero, de nuevo, eso implica no acogerse a lo que dice el artículo 714 de forma textual. No digo que las otras posturas estén malas, pero si uno llega, o si uno mira cómo está redactado el artículo 714, si uno se va a la jurisprudencia histórica de la Corte Suprema, que dice el comodato precario y el precario son cosas absolutamente distintas, porque en el primero hay un contrato, aun cuando no se haya fijado un plazo para la restitución, se fija que se puede pedir en cualquier minuto, o no está concedido para un uso particular, porque esos serían los casos de comodato precario, dice que esos casos son comodato precario, y el inciso segundo, esto que constituye también precario, sería una situación fáctica completamente alejada y ajena al comodato precario. Nuevamente, y ahí es donde yo me agarro de esa jurisprudencia. Si uno entiende así el precario y el precarista propiamente tal, es decir, una persona o algo que no es un contrato y no se puede asimilar al contrato, esa figura en el inciso segundo se aleja lo menos de la mera tenencia en virtud de un título no traslaticio de dominio, porque si entendemos que hay alguna relación en el inciso primero, podría ser. Pero si uno lo entiende a rajatabla, como lo señala la Corte Suprema, ya no podemos utilizar la teoría de que hay una mera tenencia producto del comodato precario, que yo creo que es un error, que yo creo que ahí debiera apuntar. Y esa es la solución que se plantea al final del artículo. Pero en primera parte es eso. En segunda parte, si entendemos que no hay mera tenencia propiamente tal, entonces, esta persona que tiene una cosa ajena, sin título, sin contrato o título, digámoslo, porque eso lo ha dicho la jurisprudencia, no lo dice la ley, pero no importa, sin título o contrato, por ignorancia o mera tolerancia, ¿reconoce necesariamente dominio ajeno? Vean los supuestos. Tener una cosa ajena, por ignorancia o mera tolerancia, sin título o contrato. ¿Eso implica reconocimiento de dominio ajeno? No estoy diciendo que pueda mejorar su estado o pueda ser poseedor irregular. Dependiendo de la teoría que se siga, algunas más extremistas que otros podríamos llegar a esa conclusión. Pero lo que yo estoy señalando es, ¿eso necesariamente presupone el ánimo volitivo de la persona que tiene esa cosa bajo esas características? Esa es la pregunta. Y yo considero que con esos tres requisitos, esos tres elementos, que es tenencia una cosa ajena, por ignorancia o mera tolerancia, dije que la mera tolerancia puede ser discutible, pero la ignorancia no, o sea, si se tiene algo por ignorancia no hay problema, y sin título o contrato, ¿por qué esa persona reconoce dominio ajeno? Yo no estoy diciendo que se va a hacer dueño, pero esa persona, a juicio mío, no reconoce dominio ajeno, o podría no reconocerlo. Efectivamente, si se hace una demanda de precario, la persona podría contestar, efectivamente, yo me instalé acá, nadie me dijo nada, pero yo reconozco que esta persona es el dueño. Claramente es un mero tenedor, el precarista, sin lugar a dudas. Pero ¿qué pasa si dice, ¿sabes qué? Yo no sé quién es esta persona, no reconozco dominio ajeno, nunca lo reconocí. ¿Es mero tenedor? O vámonos a un extremo, que él interponga una demanda de prescripción adquisitiva extraordinaria, fundado en que puede ser poseedor sin título, aun cuando es sumamente discutible, pero supongamos que se entiende que puede ser poseedor sin título, o estamos en este caso del precarista, que tiene un título traslaticio de dominio que no se logró perfeccionar emanado de un tercero, que de acuerdo a la jurisprudencia no sería oponible, aparte de la jurisprudencia este demandante. Entonces el demandante dice esto es precario porque no es oponible, pero a la vez el tipo se puede creer dueño, no logró inscribirlo y por lo tanto no tiene la posesión. Pero una cosa es la posesión inscrita y los efectos que tiene en nuestro país, que yo estoy de acuerdo que es un sistema que permite tener una cierta publicidad, y otra cosa es los efectos de la posesión propiamente tal, que es la posesión, la tenencia a una cosa con ánimo de señor y dueño. Y a veces se nos olvida que la posesión inscrita termina siendo una especie de prueba ficta de la posesión, y está bien, es la teoría que impera en la actualidad, pero también hay una teoría que señala que aun cuando hay una prueba ficta de la posesión, no se puede desatender propiamente tal a los elementos propios de la posesión que está en el artículo 700, que es la tenencia de una cosa ajena con ánimo de señor y dueño. Entonces, en ese contexto, perfectamente este demandado de precario, que lo están demandando de precario, podría aducir distintas calidades, podría decir que es mero tenedor, podría no decir nada, no contestar, que se entiende que se opone de forma completa, o bien alegar alguna calidad de poseedor.
probablemente no va a ganar, probablemente no va a lograr la inscripción a su nombre, pero puede enervar el juicio precario, por ejemplo, que no sea en un procedimiento sumario, porque si el juez estima de que si está discutiendo el dominio, debería ser un juicio de lato conocimiento, o sea, eventualmente bastaría creerse dueño y demandar bajo esa calidad para, eventualmente, porque depende del criterio del juez, enervar la acción. Otro juez podrá decir, no, este señor está demandando una prescripción adquisitiva extraordinaria que no procede, porque no tiene contratítulo inscrito, no procede, y rechazarlo y continuar el juicio sumario. Pero no necesariamente va a ser. Por ahí hay una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que dice que la tenencia precaria o el precarista, para hacerlo, es indispensable que no discuta el dominio. Si lo discute, eventualmente podemos estar frente a otra persona. Entonces, lo que yo he tratado de mencionar en esta breve exposición es que la mayoría de la doctrina y jurisprudencia tiene una postura que no digo que sea incorrecta, por el contrario, me parece que es una postura súper razonable y tiene un montón de artículos que la sustentan. Pero debido a cómo la jurisprudencia ha interpretado el precario y ha separado completamente la situación del comodato precario con el precario propiamente tal, es donde yo creo que se abre una puerta a que esto que yo estoy planteando pueda ser eventualmente una posibilidad. Es decir, si lo sacamos del comodato precario, esta persona que tiene una cosa ajena por ignorancia o mera tolerancia, sin título o contrato, no necesariamente reconoce dominio ajeno. Eso es evidente. Hay algunos autores como el profesor Belmar que lo dice claramente, o sea, una cosa es conocer el dominio ajeno y otra es reconocerlo. Reconocerlo implica una actitud frente a la cosa de que yo no me creo, de que yo considero que otra persona es dueña. Y de eso es el punto de partida para entender lo que yo estoy planteando, que insisto, probablemente está mal. Y probablemente está mal, ¿por qué? Porque si basta que la Corte Suprema o la jurisprudencia empezara a decir de que el precario propiamente tal es una figura, o al decir constituye también, y realizar una especie de ficción de que es un contrato propiamente tal, claramente eso facilitaría todo y impediría que esta persona que está ahí, que está demandado de precario, pueda no reconocer dominio ajeno o pretenderse dueño. Y esto no está muy lejos de la famosa teoría de la posesión material que ha salido en los últimos años. O sea, ahora la gente demanda una demanda reivindicatoria y los tribunales han acogido esta demanda reivindicatoria, pese a que el demandado no tenga la posesión, en el contexto de que esté inscrita, entendido que es un poseedor material, propiamente tal, porque vulnera una fase integral de la posesión, que es la tenencia material. Entonces me pregunto yo, si vamos a considerar a ese tipo poseedor, con un apellido, poseedor material, pero poseedor al fin y al cabo, porque recordemos que la acción reivindicatoria no procede contra el mero tenedor, salvo entendamos que el artículo 915 es una excepción a ello y hay distintas teorías, no está resuelto. Pero si vamos a poder demandar la acción reivindicatoria contra alguien que llamamos poseedor material, no está muy alejado a lo que yo estoy señalando del precarista. Y aquí hay un concurso de acciones, algunos creen que no, yo creo que sí. El demandante no puede saber si la persona está, por ejemplo, por mera tolerancia o por ignorancia, o no puede saber el ánimo volitivo. No se le puede pedir al demandante que primero diga, no, este tipo es por ignorancia o mera tolerancia, o tiene intención de ser dueño, más allá que pueda construir algo y eso demuestra algún ánimo de posesión a lo menos. Entonces, el demandante claramente va a poder demandar la demanda de precario, va a poder demandar la acción del artículo 915, y dado que la jurisprudencia ha sido más flexible, a efecto de una justicia material, de devolverle la cosa a su legítimo dueño, ha flexibilizado al máximo el tema de lo que es la posesión. Entonces, a mí me llama la atención que nadie discuta, a salvo el profesor García, que escribió un artículo bien interesante a propósito de la posesión material, de los peligros que supone esto, y no está muy alejado de lo que yo digo. Es decir, se demanda al poseedor material, es poseedor, a lo menos un poseedor con la fase material. Perfectamente, entonces, ese poseedor podría intentar considerarse un poseedor irregular. Recordemos que la ocupación propiamente tal se considera un título en el artículo 707 del Código Civil, aun cuando la ocupación como modo de adquirir el dominio requiere que sea una cosa que no pertenece a nadie. Eso es para el modo de adquirir el dominio. La ocupación como título podría ser discutible incluso. Es bastante aventurado lo que estoy diciendo porque bastaría ponerse a ocupar cosas y tratar de ser dueño. Pero lo que voy yo es que hay peligro. Y hay peligro por cómo la jurisprudencia, creo yo, ha entendido lo que es el precario y lo que es el precarista. Porque no hay muchas sentencias. Hay un par que yo encontré, que están citadas en el artículo, que separa el mero tenedor respecto del precarista, que yo creo que se acerca un poquito más a la posición del profesor Jaime, de que habrían ciertas distinciones, pero que serían cosas distintas, aun cuando los dos reconocen dominio ajeno. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa posición, por todo lo que dije recientemente. ¿Cuánto lleva, mano? Ya. Eso. Espero haber sido claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por tu brillante exposición. A continuación, vamos a ver la opinión del profesor Jaime Alcalde.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, a todos y en especial al profesor Alfredo Ferrante, que estrena la dirección del Departamento de Derecho Privado y estrena este lugar de encuentro con el Salotti Magistrali, que es una modalidad bastante disruptiva de fomentar la discusión académica, pero parece que ha tenido éxito dada la convocatoria que esta tarde por lo menos a mí me sorprende gratamente. Y en segundo lugar, efectivamente, como decía la profesora Bahamonde, introduciendo esta conversación, el precario, que podría tener o podría parecer un tema bastante secundario por la ubicación de la norma, por la redacción por la parquedad de la norma, por una norma que se está casi cayendo de un título de un contrato real, tiene o acaba teniendo bastante utilidad. Y para ir generando el debate y también abriendo algunos puntos de divergencia y de manera de fomentar la discusión posterior, quería aprovecharme de la parte con la que cerraba el profesor Selman, cuando decía, claro, desde el momento que más o menos desde comienzo de esta década, por ahí por el 2012, la jurisprudencia abre la puerta a considerar que la acción reivindicatoria procede también, en caso de inmuebles inscritos, contra el poseedor material, claro, la pregunta o las preguntas que uno se puede hacer es si ese reconocimiento de la posesión material es un expediente meramente procesal para permitir la recuperación de la propiedad y de la cosa por la vía de la acción reivindicatoria, o tiene consecuencias sustantivas, por ejemplo, el proceso de la prescripción. Y ahí, claro, por eso me quería tomar de eso que decía, porque precisamente la Corte se ha hecho cargo de esto y hay algún par de sentencias donde lo que dicen es, no, ese poseedor no tiene la posibilidad de llegar a prescribir porque contra título inscrito no procede prescripción. O sea, sería un poseedor material al que habría que calificar, si le damos utilidad a esa clasificación que distingue entre posesiones útiles e inútiles, porque sería una posesión que es posesión para ciertas cosas, pero que finalmente no termina siendo útil a efectos de la finalidad de la prescripción, que es llegar a consolidar la titularidad con la creencia de que se es dueño sobre la cosa con la titularidad efectiva. Pero esto nos lleva a dos cosas. La primera, cómo se forman las reglas de, podríamos decir, tenencia en general y titularidad en el Código Civil. Y por otra parte, cómo las acciones terminan engarzando con ese sistema por el que finalmente se opta. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando uno se pregunta, o cuando uno más bien lee, si uno lee la edición que se hizo en su momento de las obras completas de Andrés Bello, a propósito del título de la posesión, Pedro Lira recoge unos comentarios que hacía Bello a propósito del proyecto de 1853 y empieza con una serie de clasificaciones que eran propias del derecho romano y que habían pasado luego al derecho común, etc. El problema está en que el proyecto de 1853, que es el propiamente redactado por Bello, no tiene nada que ver con el código que finalmente tenemos. Y no tiene nada que ver porque cuando entra la comisión revisora, concretamente el primer examen al que lo somete la comisión revisora, es la comisión revisora la que introduce el criterio de la posesión inscrita. ¿Cuál era la solución de Bello, la solución original de Bello? Bello decía, aquí van a coexistir dos sistemas. Un sistema de material, vale decir, yo puedo vender mi casa y le paso las llaves a un señor y eso vale como tradición, es la tradición real, y una tradición simbólica que va a tener dos modalidades. La simbólica que hoy está en el Código Civil, por ejemplo, mostrándole el predio, o bien una tradición simbólica registral, que va a ser mediante la inscripción al registro. Pero decía, quizás pensando en llegar algún día a consolidar las situaciones, decía, hecha la tradición mediante el registro, mediante la inscripción al registro, no se puede volver a la tradición material. ¿Qué hizo el proyecto, qué hizo la comisión revisora y que por lo tanto quedó recogido luego en el proyecto inédito? Dijo, no, los inmuebles se transfieren mediante inscripción, la inscripción vale como tradición y es la que da lugar a la posesión. El punto está en que no es que, o la novedad está no en que la inscripción sea requisito de la tradición,
sino está en que convierte la posesión en un asiento registral. Porque efectivamente eso produce una divergencia con el concepto de posesión que estaba en el proyecto original y que no cambió, con esta nueva forma de entender la posesión que aparece en el proyecto inédito. De hecho, si uno mira todos los artículos que formarían la teoría de la posesión inscrita, son artículos que se introducen en el proyecto inédito y el único que tiene una fuente señalada es precisamente el artículo 2505 que está situado a propósito de las reglas de prescripción, que es el artículo con el que comenzaba. Y ahí Bello dice que está tomado a García Goyena, o sea, las glosas, los comentarios que García Goyena hizo al proyecto de Código Civil Español de 1851. Y cuando uno va a la glosa de García Goyena dice que aquí lo que estamos haciendo es rendiendo un homenaje al Código Prusiano, concretamente con la inscripción de las hipotecas, y cita 2 artículos de ese proyecto de Código Español, que si uno los lee son muy similares a los artículos que luego conforman la posesión inscrita. Artículos que el Código Civil recogió con la formulación propia, con una formulación propia, pero que no pasaron luego en España a los artículos correspondientes del Código Civil de 1889, al punto que la convergencia entre lo que podríamos decir el derecho registral y las normas sustantivas en España no tienen nada que ver. Bien, dicho eso, por lo demás, es en el mismo introducción de esas normas sobre posesión inscrita que aparece el artículo 915, lo que da para pensar que el artículo 915 vendría siendo una solución para cerrar los problemas que se producen precisamente por la posesión inscrita, porque si no se da lo que apuntaba el profesor Selman, de supuestos en que hay un señor que se comporta, que tiene la cosa, que se comporta como señor y dueño de la cosa, pero que no tiene un título inscrito y por lo tanto no es poseedor. Bueno, ¿qué acción ejerzo contra él? Porque por lo menos la lógica formal de la reivindicatoria no procede. Dicho eso, y si nos vamos al mensaje del Código Civil, el Código Civil distingue lo que son 2 supuestos de tenencia o de contacto físico. Y ahí hay que hacer una distinción que es importante, porque el dominio no está en la misma posición que la tenencia y que la posesión. Y no está porque son categorías completamente distintas. El dominio es una cuestión normativa, es una cuestión que tiene que ver con las normas y con titularidades, mientras que la posesión y la tenencia tienen que ver con el contacto físico con la cosa, con una cuestión fáctica. Cuando el mensaje explica este panorama, dice que los supuestos de tentación material, de tenencia material, de contacto físico con una cosa, pueden abocar a la tenencia o a la posesión. Y si nos vamos al artículo 700 que citaba el profesor Selman, nos define que la posesión puede ser del dueño porque es dueño, del que se cree dueño pero no lo es, y de cualquiera de los dos por sí mismo o por un tercero, lo que significa que la posesión puede ser dominical o no dominical, directa, cuando le ejerce el que se considera, el que es dueño se considera tal, o bien por un tercero. Y cuando nos vamos al artículo que define la mera tenencia, yo ahí creo que al artículo, más que dividirlo en 2 por inciso, hay que dividirlo en 3 por frases. La primera frase define lo que es mera tenencia y dice que es la que se tiene sobre una cosa reconociendo dominio ajeno. Y luego el código ejemplifica diciendo que es por lo tanto tenencia y enumera una serie de supuestos como el usufructuario, el usuario, etcétera, etcétera. Y el propio mensaje nos ha dicho que los ejemplos tratan de poner de manifiesto lo que se trata. Y termina con una que yo creo es regla de cierre, donde dice que por lo general entonces todo aquel que reconoce dominio ajeno pertenece a esta categoría. Ahí la pregunta que uno tiene que hacerse es la misma que se hace en la posesión. Porque si decimos que posesión y tenencia son supuestos de materialidad sobre una cosa, la pregunta es que más o menos deberían tener una cierta estructura, puesto que están más en el mismo plano de análisis. Entonces la pregunta es, si yo digo que la posesión se puede clasificar en regular o irregular, según los requisitos, entonces la pregunta es el título. Porque cuando yo me voy a los justos títulos,
el artículo que trata los justos títulos, el artículo 703, dice que uno de los justos títulos es la ocupación, por lo tanto, en materia de muebles, la ocupación vale, pero la ocupación es otro supuesto fáctico, pues, es hacerse sobre la cosa y comportarse sobre ella como si fuera señor y dueño, con lo cual la adquisición de la posesión y el título terminan convergiendo. Y ahí la pregunta que yo me he hecho y que no la ha logrado responder, que también la hacía el profesor Selman, es, bueno, ¿qué pasa con el ladrón? Porque si uno se va al artículo sobre adquisición de la posesión sobre cosas muebles, dice que el que aprende una cosa con ánimo de hacer la suya se convierte en poseedor, dice, sin perjuicio de las excepciones legales o algo así. La pregunta es, ¿el ladrón se encuentra en unos supuestos de excepciones legales? No hay ninguna norma que lo diga. Uno tendría que pensar, porque es un supuesto de donde el ordenamiento reprocha la conducta del ladrón, que no. El código alemán lo dice, el BGB lo dice expresamente, dice, el ladrón no se convierte en poseedor. Pero al menos no existe una norma y uno tendería a pensar que sí por esa excepción que hace el artículo 724, pero bueno, no existe la norma. Entonces cuando uno se pregunta sobre la cuestión del título y que por lo tanto hay una posesión que es regular y una posesión que es irregular y que la posesión que es irregular no requiere título, bueno, uno podría pensar que la tenencia pasa lo mismo. Hay una posesión, una mera tenencia con título, que sería, por ejemplo, esos supuestos donde pone el arrendamiento, el usufructo, etc. Cualquiera sea el título que explique y que le dé contenido a las facultades del mero tenedor. Y existe una mera tenencia sin título, que sería la del precario. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿se llega a asimilar o no se llega a asimilar al supuesto contractual? Porque efectivamente artículos 2194 y 2195 van teniendo supuestos que se engarzan, se encadenan entre sí. Se constituye también precario, el comodato toma el nombre precario, constituye también precario. Claro, pero la pregunta es, ¿llega a ser un contrato o no llega a ser un contrato? Porque si nos vamos a otro contrato real, como es el caso del depósito, por ejemplo, cuando el código trata el contrato de depósito, trata sobre el contrato de depósito necesario, que es el contrato donde yo no puedo elegir a la persona al depositario. O sea, se está quemando mi casa, salgo y le paso a la primera persona que va encontrando las cosas de más valor. Probablemente se las va a robar, pero en un supuesto normal se convertiría en depositario. Pero el código dice que si esa persona es un menor de edad, ese supuesto no es contrato, sino que es un cuasi contrato. Entonces uno podría pensar, cuál es el punto que inclina la naturaleza contractual o no contractual entre el contrato de precario y el precario, o el simple supuesto fáctico de precario. Y parece ser en que el precario, o el comodato precario, sigue habiendo la entrega que da lugar al comodato. El comodato es un contrato real que supone la entrega, y esa entrega no es tradición, sino que constituye en comodatario a quien recibe la cosa. Y que la precariedad vendría dada porque la tenencia de esa cosa depende de la pura voluntad del otro, ya sea porque el otro conserva la facultad, el comodante conserva la facultad de recuperarla en cualquier momento, o bien porque no se fija época para la restitución, etc. En cambio, en el precario, en el del supuesto del inciso segundo, el artículo 2195, la cuestión está en que el que ocupa la cosa, el que tiene la cosa, se supone que no la ha recibido del dueño. No hay ningún contrato, dice, por eso dice sin contrato alguno, que ya sabemos la discusión, que se ha entendido que este contrato es cualquier título, y luego la cuestión de la oponibilidad de quién tiene que provenir. Sino que provendría esa precariedad de la ignorancia o mera tolerancia. Bueno, claro, la ignorancia es más o menos fácil. Básicamente una persona se instala en mi casa, por ejemplo, y yo no lo sé. Y mera tolerancia, yo tendo a pensar que es
que sé que otro está ahí y no hago nada. Pero sé que otro está ahí cuando el otro ya comenzó a ocupar la cosa. O sea, no que el conocimiento es inicial, sino que asumo una situación que ya comienza. Hay una sentencia del año pasado de una acción ejercida por el Consejo de Defensa del Estado respecto a un bien fiscal. Donde la acción ejercida fue la acción del 915. Y era un señor que entró un día a un inmueble fiscal y se quedó ahí. Y lo que ejerció el Consejo de Defensa del Estado fue la acción del 915 y le dieron la razón y sacaron al señor. La pregunta es, ¿qué era eso? ¿El supuesto del 915 o el precario? Yo tiendo a pensar que era un supuesto precario, que era un señor que comenzó a ocupar un inmueble fiscal, o sea, que no era propio, y sabía que no era propio, y hasta que cesó la tolerancia de parte del dueño, el fisco, y lo sacaron. ¿En qué termina todo esto? Esto termina en cómo acaban engarzando las acciones reales, y por eso efectivamente lo que dice el profesor Selman es cierto, que el precario necesariamente hay que tener a la vista a la hora de analizar el precario la acción del 915, que son acciones que van de una u otra forma unidas. Y la pregunta es, ¿cuál es la acción que cierra? ¿El precario o la del 915? Yo tiendo a pensar, por lo que decía al principio del origen histórico, el momento histórico en que el 915 se introduce en el código, que el 915 es la manera de salvar la acción reivindicatoria cuando quien ocupa el bien es un poseedor material, en el caso de la posesión inscrita. ¿Y por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos, sí, eso es un pequeño excurso comparado. La acción reivindicatoria en otros ordenamientos tiene un tratamiento completamente distinto al nuestro. Generalmente es una acción con muy poca regulación y donde se suele conceder por igual, tanto contra el poseedor como contra lo que nosotros llamaríamos el mero tenedor. O sea, es la acción del dueño para recuperar la cosa. Entre nosotros no es así porque dice que la acción procede, en supuesto normal, el dueño que no es poseedor contra el actual poseedor, o sea, el que actualmente tiene la posesión y que no puede justificar el dominio. La pregunta está entonces si, como ese es el supuesto de la acción reivindicatoria permanente tal, uno tendería a pensar que la fórmula del 915 es para cerrar aquellos supuestos en que el legitimado pasivo, el demandado, no es propiamente poseedor, porque no tiene inscripción. Y por lo tanto, por eso no se pregunta por el dominio, dice simplemente contra el que poseyendo dominio ajeno, se conduce sobre la cosa, tenga o no tenga ánimo dueño. Eso me da lo mismo, simplemente es que la posesión, la cosa es de otro. Y ahí las posiciones han tendido a variar en la doctrina. Efectivamente, algunos han tendido a inclinarse a favor de la tesis de que el 915 prima, otros que prima el precario. Yo tiendo a pensar que el 915, que el precario es más bien para supuestos de materialidad. Y la pregunta, y con esto termino, efectivamente que la plantea el profesor Selman, ¿se puede o no se puede discutir el dominio en un juicio precario? La razón que generalmente da la sentencia suele ser probatoria. Dice, como esto es un juicio sumario, no, porque eso es materia de juicio del acto de conocimiento. Eso procesalmente creo que es un error, porque el juicio sumario es que tenga un procedimiento concentrado, pero no es que excluya la discusión. Al punto que el artículo que ordena la tramitación en el Código de Procedimiento Civil, el tercero, dice que se aplicará el procedimiento sumario cuando no haya un procedimiento especial de aplicación. O sea, no es que sea un procedimiento distinto como el ejecutivo, donde la discusión queda concentrada para los efectos de ejecutar la obligación del título, sino que es un procedimiento simplemente que tiene un contencioso, pero más abreviado. O sea, no tendría que la discusión. Eso sí, la discusión del dominio en el juicio precario lleva a otra pregunta, que es ¿cuál
es el alcance, o cuál podría llegar a ser el alcance, y pues ese es un punto que efectivamente, que también lo releva el profesor Barcia, poniendo las sentencias tanto a favor como en contra, de la eventual cosa juzgada que se produzca en una acción real, entendiendo por acción real, precario, 915 y reivindicatoria propiamente tal, ¿cuál es el alcance que tiene eventualmente en otro juicio? O sea, si a mí en un juicio precario, por ejemplo, me dijeran, oiga, usted no es dueño, por lo tanto no puede demandar, se rechaza la acción, ¿podría yo volver a demandar la reivindicatoria? Porque una cosa es que me digan, no, el señor al que usted está demandando no es precarista, no tiene porque en realidad él se considera, reconoce dominio ajeno, o hay un título, lo que sea. Ahí es decir, bueno, ejerzo la otra acción y me debería ir bien. La pregunta está en si la eventual consideración por parte de la sentencia respecto de el hecho de ser dueño, el demandante, o no ser dueño, puede terminar afectando la acción en otro juicio. Porque lo que puede acabar ocurriendo a la larga es que tengamos un señor que es dueño, que en algún momento le dijeron que no lo era, y que se tiene que sentar a mirar cómo otro ocupa la cosa porque no tiene una acción que ejercer. Muchas gracias. A continuación se abre una ronda de preguntas. ¿Cómo encuadrarían la acción de precario o el precario mismo dentro del sistema tan quizá un poco desordenado de acciones reales? Es decir, yo aquí igual medio controversial también, pero aquí yo estoy con el profesor Atria en el sentido de que la acción de precario nace o surge porque el problema de la posesión inscrita, cuando llega una persona, usurpa un bien inmueble inscrito, ya ha pasado más de un año desde esa usurpación. Es decir, el dueño no tendría ni acción posesoria, ni acción reivindicatoria, ni nada por el cual recuperar el bien. Entonces surge la acción de precario para decir, bueno, aquí vamos a tratar de que este usurpador, que no se sabe qué es, ni merotenedor, ni poseedor, para que pueda restituir el bien. Pues si no, el dueño quedaría, como dice Atria, quedaría tan protegido que queda desprotegido. Eso. Genérica. ¿Aló? Sí, ahí. No, muy buena tu pregunta. Yo ahí estoy un poquito con el profesor Atria, también creo que tiene un muy buen punto lo que él plantea. No sé si ese es el nacimiento de la acción de precario, ni tampoco si es un fundamento tan fuerte, pero es razonable. Y eso lo dijo también el profesor Jaime a propósito, oye, ¿qué acción interponemos? Porque muchas veces la gente no sabe si el artículo 915, porque hay distintas teorías de cuál es el sujeto pasivo, el mero tenedor que tenía un título pero que perdió eficacia, cualquier mero tenedor como lo entiende el profesor Barrientos, ese mero tenedor específico a nombre ajeno. Entonces no está tan claro ni hay mucha jurisprudencia uniforme. Hace poquito salió una sentencia que dice que ocupa la teoría del profesor Rosa Vial y de Claro Solar a propósito de que sería para utilizar la regla de prestaciones mutuas y se aleja un poquito de las teorías clásicas, entonces, que se habían aplicado por la Corte Suprema en el último tiempo. O sea, no sé si se aleja tanto, pero se enfoca más en una segunda teoría. Entonces, frente a eso me parece que es súper razonable que existe una acción como la de precario. Si el punto es que cuando uno crea una acción como de precario para efectuar una justicia a quien tiene una situación claramente injusta, no es que la Corte no sepa lo que está haciendo. Por algo esto es una creación jurisprudencial en que yo diría que el precario, el artículo 915 y el daño moral probablemente son los temas más controversiales a nivel de jurisprudencia, en que la jurisprudencia no sé si es fuente formal o fuente material, objetivamente, porque la verdad que la jurisprudencia es muy importante y la doctrina también, pero sobre todo la jurisprudencia. Entonces yo creo que sí, puede ser considerada una acción real, pero yo no creo que la acción de precario sea la acción para ese caso. Yo me tiendo a inclinar también por el artículo 915. Yo creo que el artículo 915, por muchos bemoles que pueda tener a propósito de los distintos sujetos pasivos, yo creo que la acción de precario es muy amplia, y como es muy amplia, a mí por ejemplo me da un poco susto esa acción porque me pueden salir con cualquier cosa el que me conteste la demanda. Si bien es cierto lo que dice el profesor Jaime, que tal vez no logra enervar el procedimiento sumario, podría lograrlo también, eventualmente.
Entonces mejor vámonos al tiro y no tener que perder eso y después decir si hay cosas jugadas, hay cosas jugadas, no hay cosas jugadas. Eventualmente podría al final perder el dominio práctico de la cosa el dueño del inmueble, que no pueda recuperarlo de la tenencia ilegítima de un tercero. Entonces me parece que aun cuando tiene sentido que se considere una acción real, probablemente tal, yo creo que lo es, como está hoy en día, por lo menos regular la jurisprudencia, no sé si yo me inclino más por el artículo 915, que tiene teorías más amplias, sobre todo si uno dice que es el mero tenedor que perdió titularidad de alguna forma, o incluso que es el mero tenedor derechamente. La Corte no la he visto muy reacia a acoger esa demanda en esos casos. Hay casos y casos, pero no la he visto tan reacia. Sí, yo quería un punto a propósito precisamente de lo que se decía el profesor Atria. Si uno se va al decreto ley 2695 del año 79 de regularización, que precisamente parte como supuesto la posesión material, finalmente el objetivo del procedimiento es conseguirle un título, al obtener un título, generar un título para ese poseedor material que inscrito da mediante una prescripción especial de 2 años. Y ahí por lo tanto parecería que hay solo una posibilidad de prescripción, la prescripción especial del artículo del propio decreto. Porque hay una cosa que conversaba ayer con otro profesor de civil, porque me decía, a propósito del artículo 2006, del decreto ley 2695, me decía, si yo quiero impugnar la irregularidad del procedimiento, el decreto ley 2695 dice que la vía es la vía penal. Y que la vía penal tiene como efecto no solamente la pena por el delito, sino también la cancelación de la inscripción. Entonces yo decía, bueno, y en la usurpación le pone una multa al señor y yo me quedo mirando. Entonces decía, ¿y esta norma no existe? ¿No existen dentro de los delitos de usurpación una cancelación? Bueno, me di cuenta que sí, porque hay una, pero para materias de agua, que se introdujo una reforma hace poco tiempo atrás en el Código de Agua, donde si yo consigo fraudulentamente una inscripción, la sanción no solamente es el delito de falsificación, sino también la cancelación de la inscripción. En cambio, si yo falsifico una inscripción en el Conservatorio de Raíces, la sanción es la propia, el delito de falsificación, el del funcionario en caso que esté metido, pero nada más, no logro cancelar la inscripción. No se cancela. Y tiendo a pensar que efectivamente la acción, el orden sería la reivindicatoria en el supuesto, luego la del artículo 915, y la de precario vendría siendo un supuesto en que de casos en que no hubo ninguna relación y hay un señor que está ahí y que, bueno, no. Porque, por ejemplo, en el caso del 915, donde hubo un contrato, por ejemplo, el arrendatario, lo que uno tiene que entender es que yo tengo que ejercer la acción propia del contrato, o sea, tengo que sacarlo y en la medida que no prescriba la acción, bueno, ahí tendré que ejercer una acción, porque si no, ¿qué acción ejerzo en el caso de un arrendatario cuyo contrato expiró y que sigue viviendo tras 5 años en la casa? Yo tendría que pensar que es la del 915. Hola, buenas tardes. Yo quiero hacer 2 preguntas. Ya, bueno, primero que hacer un breve comentario. A mí la acción de precario la verdad me causa un poco de temor cómo está regulada, y además muchas veces uno pretende como abogado que las cosas se calmen un poco en los tribunales, y la verdad que lo que logran los tribunales es muchas veces confundir más esto, además en el contexto que entra esta acción, que es un juicio sumario, en donde actualmente los tribunales de justicia, cuando se oponen excepciones dilatorias, dice se resolverá en definitiva. Ya ese incidente que es de previo y especial pronunciamiento, a mi juicio pierde cualquier atisbo del objetivo que uno persigue. Además, una acción como esta, que los efectos de esa sentencia van a producirse desde que cause ejecutoria, o sea, ni siquiera desde que esté ejecutoriada, lo que es más macabro aún. Bueno, la pregunta es para cualquiera de los exponentes. La verdad, yo quisiera analizar el tema de la tolerancia. Si la tolerancia la tenemos que circunscribir, profesores, a una cuestión necesariamente del campo temporal. Me explico. Si una persona tiene conocimiento de que se está ocupando a su juicio ilícitamente un bien inmueble, pero deja transcurrir 8 meses, 9 meses, un plazo razonable, ¿podríamos hablar en ese supuesto fáctico de una tolerancia? Cuando esta persona, primero,
sabe que se está ocupando una propiedad que alega ser de ella. ¿Por qué pregunto esto? Por una cuestión de un caso que a mí me está tocando ver ahora, relativo a una unión de hecho. ¿Ya? Ellos viven más de 10 años, se termina esto y ella, si bien la propiedad estaba inscrita a su nombre, los aportes de él fueron bastante cuantiosos, ella decide interponer una demanda de precario. Y bueno, yo obviamente me opongo, digo que ahí no hay un precario y aludo a este tema del elemento subjetivo que es la tolerancia. Por eso yo pregunto, esta cosa de la tolerancia, este elemento subjetivo, ¿tiene que ir rebosado de una cuestión temporal para poder, digamos, como elemento probatorio? Y lo segundo es tratándose de la situación de los herederos. Si el causante primitivamente reconoció o estaban a puertas de celebrar un contrato de compraventa, eso no se alcanza a finiquitar porque fallece este causante. Esa situación que quiere después hacer uso maliciosamente, por así decirlo, el heredero, valiéndose de un precario, ¿la situación del causante vincula a ese heredero? A ver, cuando efectivamente el código cuando habla de título, o más bien, habla de sin contrato alguno, luego eso la jurisprudencia lo ha ido entendiendo a que supone cualquier relación que podría explicar. Pongo algunos ejemplos que algunos tienen que ver con eso. Por ejemplo, hay jurisprudencia que ha entendido que de manera bastante curiosa, un caso concreto. Una señora tenía una casa y celebró un contrato de compraventa con su nieto. Su nieto estaba casado y la señora vivía adelante y ellos vivían atrás, el nieto con su mujer. Luego, el nieto se divorció de su mujer y se fue, y la mujer quedó viviendo en ese pedazo de la casa hacia atrás. Se murió la abuela y en el juicio de divorcio señalaron que no había nada que liquidar en la sociedad conyugal. O sea, no había bienes sociales que liquidar, no había comunidad que liquidar. Se murió la abuela y los herederos demandan de precario a la mujer. O sea, la ex mujer del nieto. Y la mujer se opone a la demanda de precario diciendo que su título procede de los derechos nacidos de la compraventa que había celebrado el hijo, que nunca se inscribió. Una compraventa que se había celebrado por la casa, pero que nunca llegó a inscribirse. Con lo cual la casa seguía siendo de la abuela y posteriormente de los herederos. Y la razón era que estos derechos ingresaban a la sociedad conyugal. El Tribunal de Primera Instancia dijo que por ningún motivo se acoge a la acción de precario y restituye el inmueble. Corte de Apelaciones y Corte Suprema, por el contrario, que sí. Y algo parecido ha terminado ocurriendo con en otros casos donde se le termina dando a la sociedad conyugal una entidad que no tiene, que tiene que ver con el dominio. Entonces yo creo que el título, al analizar el título tiene que permitir la ocupación del bien en cuestión. O sea, necesariamente tiene que ser un título, creo que tiene que tener dos requisitos: que se oponga al dueño, o sea, que sea oponible al dueño, y en segundo lugar que el contenido me permita la ocupación. Pongo otro caso que me preguntaron. Una sociedad es dueña de un inmueble donde vive, sociedad responsabilidad limitada, donde uno de los socios vive. Entonces, la sociedad demandó al socio de precario y el socio se opuso diciendo que su derecho a ocupar el inmueble procede del hecho de ser socio. Es parte del contenido de su calidad, de su estatus de socio. Y respecto de los herederos, bueno, uno tendería a pensar que sí, o sea, que el hecho de
que el título era oponible al causante, también termina siendo oponible a los herederos. Eso sí tendría a pensar, por lo menos por los principios que inspiran el derecho sucesorio chileno. Respecto a la primera pregunta, a propósito de esta ignorancia, o más bien la mera tolerancia, la situación temporal, claramente que al momento de deducir la demanda no hay mera tolerancia de ninguna forma. Entonces la pregunta es, antes de eso, ¿tenía que haber mera tolerancia o no? Yo creo que no está resuelto por la jurisprudencia que ha tendido a señalar de que la mera tolerancia no tiene que existir desde un inicio. Hay alguna jurisprudencia que señala o esboza eso, pero yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que la mera tolerancia tiene que a lo menos cumplirse el requisito en el momento de la demanda, porque se podría llegar al absurdo de que yo le doy la mera tolerancia a la persona y después no lo voy a poder demandar nunca, porque no puedo cambiar de opinión. Y yo creo que eso es un poco extremo llegar a una conclusión de esas características. Entonces, a la primera pregunta eso, y la segunda pregunta, yo creo que efectivamente en ese caso, obviamente que flexibilizando los requisitos de posesión, no sé, este título, esta promesa que haya celebrado el causante, va a depender del caso particular, pero claramente el ser la asociación una asociación a título universal, yo creo que sí podría oponerse al demandante, de todas formas. Ahora, nuevamente llegamos a la primera disquisición. Ese contrato, por lo menos vamos a decir que está emanado del mismo heredero, pero ¿cuál es la fuerza de ese contrato? Si es inmueble, si requerimos la inscripción o no, todas esas son cosas que hay que ver caso a caso y ver la teoría que se sigue, si inscripción ficción, inscripción garantía, etc. Un pequeño comentario respecto de cómo estos requisitos. Alguna vez, me acuerdo, me tocó tramitar una acción en un amparo de agua, entonces uno lee el código de agua y dice, que es una especie de acción posesoria contra obras recientes. Entonces, cuando ya le habíamos presentado la demanda, el cliente nos dijo, me dije, bueno, ¿cuánto tiempo llevan las obras que te entorpecerían tu derecho de agua? No, como 5 o 6 años. Y dije, bueno, de reciente no tiene mucho. Entonces me puse a buscar jurisprudencia y claro, era ya un guirigay más o menos. O sea, había algunos que decían, no, recientes son 3 meses, recientes son 2 semanas, recientes son años. Y otros que no decían nada. Bueno, la acción terminó prosperando y se cumplió el objetivo, pero claro, eso al final termina dependiendo de, bueno, ¿qué es tolerancia? ¿Qué entendemos por tolerancia? ¿Cuál es el arco temporal de la tolerancia? Va a terminar dependiendo del criterio particular del juez en el caso concreto. Exacto, sí, son conceptos jurídicos indeterminados al final. ¿Sabes? Hasta dónde se extiende ese ánimo de parte del dueño finalmente, porque la norma está redactada desde el punto, yo estoy de acuerdo contigo en eso, la norma más bien está redactada desde el punto de vista del mismo dueño, en el fondo, qué es lo que tolera, qué es lo que no tolera y qué es lo que ignora o conoce finalmente. ¿Había más preguntas ahí? Tengo una pregunta para el profesor alcalde, volviendo un poco a lo que indicaba al final de su exposición y respecto de la primera pregunta, en relación con las consecuencias sistemáticas del funcionamiento del sistema de acciones reales. Entendiendo que hace esta distinción o esta como diferenciación entre meros tenedores con título y sin título, con el objeto de ser fiel al sistema de conceptos del derecho de bienes, del Código Civil y a toda la tradición histórica que ello conlleva. ¿Qué es lo que justificaría en definitiva que haya tenido un uso tan prolongado de la acción de precario, más allá de la cuestión procesal, que claramente es un insumo relevante? Pero ¿qué es lo que justificaría que se haya expandido tanto la acción de precario y no pareciera ser mejor que de una perspectiva sistemática es más fiel a eso interpretar laxamente el artículo 915, digamos como indica el profesor Peñalillo, tanto como contra justos detentadores o como contra injustos detentadores? Entonces, si lo pensamos de esta perspectiva sistemática de que no queríamos estar fuera de estos conceptos de dominio, posesión y mero tenedor, ¿por qué no, también siendo fiel al sistema de conceptos, no quedarnos en el libro segundo y especialmente en la norma que cierra este título de la reivindicación, que era el 915? ¿Por qué no, bajo esa interpretación sistemática o fiel a los conceptos, no sería mejor darle una interpretación amplia al artículo 915? Las razones, probablemente porque, y eso bueno, lo dice el profesor Ramón Domínguez, tiene un artículo sobre el precario que luego lo retoma a propósito cuando se celebró el sesquicentenario, los 150 años del Código Civil, un artículo que se llama Instituciones Jurisprudenciales del Código Civil. Entonces dice, bueno, una serie de figuras que por alguna razón han terminado popularizándose a partir de la letra del código o bien completamente de creación jurisprudencial. Entonces dice, hasta la década del 30, acciones de precario así una.
Y de ahí empieza hasta que termina siendo, de hecho, si uno mira los mismos trabajos doctrinales, yo quizá ahí me puedes corregir, sí, creo que el primero propiamente artículo dedicado al precario es el de Ramos Pasos, ¿no? Sí. En los 80, revista de la Universidad de Concepción, 80 y algo, por ejemplo. Sí. O sea, ¿por qué una figura que está en el Código Civil desde 1857 no concita interés hasta 130 años después? Probablemente porque se termina popularizando en la jurisprudencia. ¿Cuáles son las razones? Yo creo que principalmente de facilidad probatoria, un poco como en su momento, debido precisamente a las restricciones del recurso de casación, la queja pasó a ocupar el lugar. Entonces, ante las trabas de la acción reivindicatoria, entendiendo por tal, reivindicatoria propiamente tal y 915, bueno, ¿cuál es el expediente más rápido? Bueno, y además juicio sumario y... De hecho, hay una cosa interesante, que se supone que la acción de precario es una acción restitutoria y puramente restitutoria. Hay algún autor por ahí que señala que también habría lugar vía enriquecimiento sin causa a unas ciertas prestaciones mutuas. Yo tiendo a pensar que es una acción puramente de recuperar la materialidad de la cosa. En cambio la otra, la del 915, sin duda, porque dice las reglas de este título aplicarán también. O sea, evidentemente ahí está metida las reglas de las prestaciones mutuas. Yo tiendo a pensar que fue eso, simplemente una mayor facilidad, una mayor comodidad, una menor quizás estándar probatorio. No, muy breve, yo creo que la acción del artículo 915, aun cuando hay harto escrito desde hace harto tiempo, yo creo que es más moderna. O sea, yo creo que el artículo 915 partió fuerte con el profesor Peñailillo, aun cuando hay artículos anteriores escritos. No recuerdo el nombre del autor en la revista chilena de Derecho y Jurisprudencia, no recuerdo bien el nombre del autor, que también escribió algo del artículo... Pedro Pablo Vergara. Que yo creo que es el primero dedicado exclusivamente como a los eso. 80, en los 80 también. En los 80, que sí, vendría a ser el primer artículo, pero de ahí se salta a, yo diría, así propiamente tal, hablar del 915, un artículo exclusivo, tal vez a los trabajos del profesor Barrientos, que se dedicó en la revista chilena de Derecho Privado de la Universidad de Diego Portales, a analizar en profundo lo que es el poseedor a nombre ajeno. Puedo estar equivocado, pero yo creo que es una acción más moderna. La del precario yo creo que tiene a lo menos tiene algunas datas de 1976 y probablemente de antes también, en que se separa esta figura contractual del comodato precario y del precario. Entonces yo creo que es una acción más moderna que ha tenido harta desarrollo doctrinal, pero poco uniforme. La mayoría de los autores postulan cosas distintas. Cosa es las opiniones de las personas que han escrito, y aun cuando todos tienden, algunos lo restringen absolutamente a este poseedor a nombre ajeno, otros al mero tenedor que tenía un título dejó de tener derecho de ocupar del inmueble, etc. Creo que apunta a un tema de temporalidad también de cuándo se empezó a desarrollar doctrinariamente la acción propiamente tal. Yo creo que la precario partió antes y además es juicio sumario. Entonces, ayudan las dos cosas. El 915 es por juicio declarativo ordinario, sí, claro, debe ser eso también. No, una sola cosa del juego de la prescripción. Supone que el cierre de la discusión siempre estaba por prescripción, cosa juzgada, pero eso ponía el tema de, bueno, ¿cuál podría llegar a ser el alcance de la cosa juzgada en estas acciones? Pero claro, aquí no se produce el problema de la prescripción como ocurre en materia de obligaciones, donde yo tengo prescrita la obligación y se me acabó la acción, no tengo posibilidad de discusión, porque aquí la prescripción está dada no por mi acción, sino por vía refleja de la adquisición del dominio. Por eso se puede, si uno termina siendo tan rígido en el análisis, puede terminar llegando a lo que estamos conversando. O sea, tengo un señor que es dueño y que lo sigue siendo porque su dominio no ha prescrito, frente a un señor que no es poseedor, que no va a ganar por prescripción, pero contra el que no hay ninguna acción. ¿Más preguntas? Sí. Mi pregunta es para el profesor Arturo Selman. Me gustaría volver un poco al tema de la naturaleza jurídica del precarista y en este sentido a terminar de entender un poco qué se consideraría o no este requisito adicional de reconocimiento de dominio ajeno. Se lo pregunto porque, como dijo en su exposición, ante el supuesto de un poseedor material, es decir, esta persona que ocupa materialmente bien sin la competente inscripción, claramente en un procedimiento de precario y ante una defensa de alegación de dominio, esta acción se enervaría. Usted dijo entonces que en ese supuesto estaríamos ante un precarista. Entonces mi pregunta es,
¿el precarista sería simplemente el legitimado pasivo de la acción de precario? Porque también, como lo conversamos, esa persona enervaría la acción, y como la enervaría, la acción adecuada sería la del artículo 915. Entonces, ¿cómo puede colisionar este concurso de acciones? ¿Y cuál sería la naturaleza? Porque si es simplemente contra quien se dirige la acción, no sería un precarista. Sería un poseedor, probablemente. Mira, muy buena tu pregunta, y yo traté de dejarlo claro en el artículo, pero era bien enredado, tal vez no fui lo suficientemente hábil, pero lo que se plantea es básicamente el precarista puede tener una dualidad, es decir, puedo reconocer o no reconocer dominio ajeno, pero va a depender mucho de la teoría de la inscripción, si nos vamos a la inscripción ficción o la inscripción garantía, para ver si ese precarista, que en términos objetivos, esta persona que detenta un bien inmueble ajeno, por ignorancia o mera tolerancia del dueño, sin título o contrato, va a depender de qué requisitos consideremos para obtener la posesión irregular. Si vamos a considerar que tiene que haber un título pero injusto, o derechamente puede no haber título. Vamos a tener que ver si la inscripción del inmueble efectivamente es el punto de partida para la inscripción, o seguimos la doctrina de Álvarez que dice que la inscripción no es prueba de la posesión. Entonces, dependiendo de eso y de la teoría que se siga, es que este precarista eventualmente puede ser un poseedor irregular. Eso es lo que yo estoy planteando. O sea, yo digo, ese precarista objetivo, dependiendo de cómo se defienda, dependiendo de lo que resuelve el tribunal, puede terminar siendo un precarista o puede ser un poseedor irregular. ¿Cuándo va a ser precarista? Cuando se acoja la teoría de inscripción ficción. Es decir, cuando el tribunal le diga, ¿sabe qué? Todas sus teorías de que, aunque no tenga título, usted puede ser poseedor, yo no me la compro. Usted es un tipo que no es poseedor. Y si no es poseedor, esa persona ahí no es mero tenedor, a mi juicio, porque no reconoce dominio ajeno, pero tampoco es poseedor, porque se entendió que la posesión se adquiere con la inscripción. Entonces tenemos como un cuarto estado del individuo sobre la cosa. Tenemos se entiende un estado, porque el profesor Jaime tiene razón que el dominio propietario no es un estado, pero estaría el poseedor, el mero tenedor y el precarista en ese caso. Pero si por el contrario, el tribunal estima de que los argumentos son buenos y lo consideramos poseedor irregular, lo cual es muy poco probable, por lo menos en la actualidad con las teorías que priman, eventualmente ese tipo deja de ser un precarista y pasa a ser un poseedor irregular o un tipo con rasgos posesorios. Eso es lo que se tiene que plantear, que los requisitos objetivos del 2195, a mi juicio, permiten llevar a esta persona que, dependiendo cómo se defienda y de lo que logre convencer o no al tribunal, eventualmente cambiar su posición. Partiendo de la base que nunca reconoció dominio ajeno, porque también puede reconocerlo. El tipo podría decir, yo reconozco dominio ajeno, y ahí todo se acabó. Pero si no reconoce dominio ajeno y tiene actos posesorios, supongamos que construyó y demuestra que nunca reconoció dominio ajeno, puede pasar cualquier cosa. Lo más probable es que no se considere poseedor, se acoja a la demanda de precario, pero yo sigo pensando que esa persona no es mero tenedor. No reconoce dominio ajeno, por mucho que no tiene la posesión inscrita, que es este sistema registral, como explicaba el profesor Jaime, que relega un poquitito la posesión de un punto de vista del ánimos y el corpus, o puede ser poseedor eventualmente. Pero, profesor, en este supuesto, eventualmente, ¿la consideración de poseedor implicaría que no fuéramos el 915? Es que depende, no, claramente, o sea, si usted me pregunta a mí, si yo supiera a la persona cómo se va a defender, yo jamás interpondría una demanda de precario, me iría por el 915, lo que pasa es que uno no sabe. Si uno, por ejemplo, vislumbra que tiene una casa construida y vive hace 10 años, aun cuando no tiene nada inscrito a su nombre, yo probablemente voy a interponer una acción del artículo 915, porque me parece que son suficientes antecedentes para enervar eventualmente, y el tribunal tal vez no lo va a considerar un precarista, dependiendo del valor que le da esa casa que tiene y la posesión de años. Por mucho que no esté inscrito, todos sabemos que la posesión se adquiere con la inscripción. Por lo menos con la teoría de inscripción-ficción que impera actualmente. Por eso se habla de la dualidad del precarista, que yo sostengo que eso solo es válido si separamos al comodato precario del precario, si no, no. Déjame está conectado, pero un tema, si vamos al mensaje, el mensaje dice que toda posesión es amparada por la ley, lo que significa que la posesión tanto regular como irregular tiene algún grado de protección. Y esa va a ser las acciones posesorias, la eventual acción publiciana, la prescripción extraordinaria. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y el mero tenedor? ¿Está protegido? ¿Cómo está protegido? Porque el problema como la cuestión de la posesión es una cuestión de ¿puedo justificar que mi ánimo de señor o dueño es verdadero porque responde a una titularidad real o no lo es un problema de discriminar si hay dominio o no hay dominio, finalmente, es una cuestión de jurídico en ese plano. En cambio, en los derechos, en la mera tenencia, como decía, puede haber una mera tenencia con título o una mera tenencia sin título que sería el precario. Pero en la mera tenencia con título, los títulos pueden ser distintos, pueden ser derechos reales o derechos personales.
Y de hecho, en los derechos personales habría que entender que la acción propia son las emanadas de las acciones personales. De hecho, hay algo que no ha salido, pero la jurisprudencia también ha entendido que el usufructuario es legitimado activo para demandar de precario. Y yo creo que no. La acción ahí es la propia del usufructo. Pero luego, entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿cuál es la acción, cuál acción tiene el mero tenedor? Si es perturbado en su mera tenencia. Bueno, ahí generalmente la cuestión es obligacional, porque es la evicción, usted está siendo perturbado, diríjase no contra el que lo está perturbando, sino contra el que le dio el título para estarle la cosa. Y cuando es la acción de responsabilidad contractual, también distingue, pero dice, el que tiene una titularidad real, por su titularidad real, el usufructuario, pero el otro, solo en la medida que el dueño no le ejerza. O sea, la perturbación está, el eventual daño está ligado a lo que el dueño haga o no haga, porque siempre la acción es indirecta, a través del que me ha conferido la mera tenencia. ¿Más preguntas? Allá atrás habían... ¿Sí? Mi idea inicial, que es la que les propongo, es que, claro, efectivamente interpongamos la acción de precario y junto a ello demostremos, mediante el juicio sumario, la existencia de detrimento en la cosa. Mediante ese mecanismo y atendiendo a lo que dice el artículo 684 del CPC, que regula el tema de las medidas previsionales que se pueden solicitar en el juicio sumario, me gustaría saber de qué manera ustedes, profesores, podrían dar con la responsabilidad del precarista, porque lo natural es que el precarista se vaya y no lo encontremos más. Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría saber de qué forma ustedes, profesores, podrían ver la forma de hacer responsable al precarista. Un segundo, que quiero complementar esa pregunta porque en realidad es interesante también saber, porque el dueño sigue pagando el impuesto territorial y si la cosa produce daño, él va a ser el responsable finalmente frente a tercero. Claro, y además es más aún... O sea, no solo en la cosa misma, sino que también frente a terceros. Sí, porque, mire, en la práctica, por ejemplo, los precaristas tienen la mala costumbre, bueno, de destruir la cosa, y lo segundo, que en ocasiones construyen cosas. Y eso, para el dueño, puede ser un perjuicio muy grande. Entonces, desde ese punto de vista, quisiera ver su opinión de qué manera nosotros podemos hacer responsable al precarista. Gracias. Con un juicio sumario yo creo que uno podría intentar probar los daños que produjo el precarista en el uso de la cosa, pero yo tiendo a pensar que ahí hay que optar por la acción del 915, que no genera ninguna duda de que uno puede ocupar los detrimentos o genera menor duda a propósito de lo que tú estás planteando, porque también es un tema práctico. Una cosa es cómo podemos, si ocupamos alguna regla procesal o civil con algún buen argumento para llegar a que no solo una acción de restitución, sino también de indemnización en cierta forma. Y otra cosa es que vamos a cobrarle al tipo, porque si el tipo se va y destruye la cosa, no solo es un tipo probablemente que es de difícil ubicación y que probablemente, aun cuando tengas una sentencia, también va a ser complicado. Entonces, por eso es que es como dices tú, a mí me ha tocado conocer casos de precaristas que hay casos y casos, hay gente que cree que vivió ahí, que el papá le dijo que era suyo y aunque no hay ningún título, en verdad ocupan la cosa de buena fe, por decirlo así, y otros que derechamente saben perfectamente que no son dueños, no les importa y al momento que le van a hacer el lanzamiento destruyen el inmueble, le echan cemento al baño, no sé, hay un montón de casos paradigmáticos. Entonces la verdad que yo creo que se podría intentar una demanda de perjuicios, así como una especie de demanda de perjuicios, pero lo veo complicado en los juicios sumarios. O sea, yo creo que ahí es mejor arriesgarse con la acción del 915, sin perjuicio, que no creo que podamos cobrarle un peso a esa persona, en los casos o el caso que tú me planteaste. Yo creo que por ahí me iría yo me dirigiría y trataría de cambiar la acción. Yo pienso lo mismo, porque si uno ya mira los supuestos cuando el Código de Procedimiento Civil enumera los casos de juicio sumario, enumera el comodato precario y dice el proceso necesario. Entonces, uno tendería a pensar que es la recuperación de la cosa. Es verdad que en materia de comodato se contemplan casos de perjuicio que se puedan producir. Pero claro, bueno, hay una serie de problemas de que eso termine aceptando. Yo me inclinaría a pensar que
la acción más idónea y de más fácil comprobación es la del 915, que tiene reglas propias de eventualmente construcciones, daños, etc. Lo otro creo que puede terminar siendo perjudicial, que me lo rechacen y eso me impide una posterior acción posterior. Sin perjuicio de que si los perjuicios se generan en el momento del lanzamiento, como el hecho es posterior al juicio, eventualmente hay una acción propia en la medida que pueda conseguir recuperar algo, por lo que se señalaba. ¿Más preguntas? Quería preguntar respecto de la mera tolerancia, al menos dos aspectos que, la jurisprudencia al menos no han quedado tan claros. El primero respecto de la oponibilidad del título, en cuanto a que al menos se ha aceptado en la jurisprudencia algunos momentos en el que no necesariamente tiene que el título emanar del verdadero dueño, sino que puede ser oponible porque el anterior dueño se ha obligado a tolerar o porque finalmente tiene una relación con la cosa. Eso también un poquito en relación con el tema de que la práctica que muchas veces se da, que por no poder ejercitar la acción de precario, finalmente traspaso la propiedad a otra persona para que ella sea quien finalmente actúe y no se pueda enervar la acción. Y la segunda respecto a la mera tolerancia, hasta cuánto abarca respecto del título, toda vez que al menos se han aceptado los contratos de promesa, que finalmente son obligaciones de hacer, de finalmente firmar el título en un futuro, y no necesariamente generan alguna obligación que realmente al verdadero dueño le obliga a soportar que la persona se encuentre utilizando la propiedad. Entonces, respecto a eso, ¿hasta cuánto abarca la mera tolerancia en estos puntos? Y si la jurisprudencia ha actuado de manera correcta en estos casos en aceptarlo o no. Respecto de partir por la segunda pregunta, el caso de cómo lo formulo respecto del título. Yo tendería a pensar que el título, como lo decía, tiene que mirarse desde el punto de vista de lo que el título le concede a quien lo recibe, al beneficiario. Un contrato de promesa efectivamente lo que engendra son obligaciones de hacer, que es lo que dice, y por lo tanto, si yo con un contrato de promesa entrego la propiedad, creo que estoy asumiendo un riesgo que me impide un poco luego decir, oiga, este señor la tiene por ignorancia, me la tenencia, la casa se la pasé yo, se supone. O sea, hay un poco de actos propios y de autorresponsabilidad. Y la oponibilidad, yo claro, tiendo a pensar que la oponibilidad es que el título emane de quien está demandando. O sea, demandante y demandado se encuentren vinculados, salvo los supuestos de causante, heredero o cesionario o algo similar. Respecto a tu pregunta, yo ahí me perdí un poco cuando hablaste de la mera tolerancia con los títulos, porque yo creo que son requisitos distintos. Una cosa es la mera tolerancia propiamente tal, que hablamos que no sabemos qué es, porque nadie lo tiene muy claro, si esa mera tolerancia implica aceptar o no tener una intención de posesión, y respecto de la otra persona no conferir posesión por no hacer nada, básicamente, y dejarlo. Y otra cosa es el título. O sea, aquí se requiere que no haya título y que además esa cosa ajena se tenga por ignorancia o mera tolerancia. Entonces, yo creo que ahí la mera tolerancia, si tú preguntas en la temporalidad, yo insisto, yo creo que a lo menos al momento de presentar la demanda no tiene que haber tolerancia. A lo menos ahí no hay ninguna duda de que yo no estoy tolerando. Yo creo que antes puede haber un cambio de opinión por un tema de facilidad de recuperación del bien a quien le corresponde. Ese es un tema también de justicia material. No es más sofisticado que eso. Ahora, respecto del como la buena fe, en el fondo que se pierde con la demanda. Exacto. Pero eso, y respecto de la oponibilidad, claramente que cuando hay un título que proviene de un tercero, es más difícil que sea oponible, pero depende del título. Hay título y título. Si un título de arrendamiento de una persona que
que básicamente lo hicieron leso del arrendamiento de cosas ajenas vale, llegó, lo hizo leso y nunca tuvo nada que ver. Claramente ese título yo lo vería caso a caso, no debería ser oponible al demandante. Pero si es un caso de un anterior dueño que suscribió una compra-venta en que se pagó el precio, no se hizo la posesión, tal vez la cosa cambia. Tal vez ahí el tribunal va a empezar a decir, chuta, este tipo, aun cuando no es oponible eventualmente porque no proviene de él, este tipo pagó. Efectivamente le pagó a otra persona, suscribió una compraventa y de buena fe está utilizándolo. Y ahí nos metemos de nuevo en toda la vorágine de los requisitos de la posesión, si es justo título o no. Esas son mis... Hay un caso, a propósito de eso, hay un caso de esto que estamos conversando de la sociedad conyugal. Marido y mujer casados en sociedad conyugal, tenían un inmueble que era social. El marido, declarando ser soltero en una escritura de compraventa, vendió el inmueble, el comprador lo volvió a vender, el nuevo comprador, el segundo comprador, lo volvió a vender y ese comprador, a su vez, conservó la nueva propiedad y vendió el usufructo. El usufructuario demanda a la mujer de precario a fin de que le restituya el inmueble. Ya han pasado 4 personas entre medio. La mujer opone sociedad conyugal, es un bien social, por lo tanto a mí me corresponde parte del bien y la primera instancia dijo que no, pero Corte de Apelaciones y Corte Suprema que sí, cuando entendió que la sociedad conyugal llegaba a ser oponible al usufructuario habiendo pasado 3 personas entre medio. Cuando la regla de la sociedad conyugal es que ante terceros es el marido, para todos los efectos, y la mujer en el fondo solo tiene un crédito que luego podrá ejercer cuando corresponda. ¿Que había más preguntas? Sí. Estimados profesores, buenas tardes. Hace un tiempo atrás fue una municipalidad del norte, no recuerdo cuál en específico, pero tenía un problema con una toma de unos terrenos en que ya llevaban mucho tiempo y alegaban en que la toma le generaba una serie de perjuicios a la comunidad, insalubridad. Las mismas personas que estaban viviendo ahí tenían serios problemas habitacionales. Le pide ayuda a la gobernanza y lo que hacen, en lugar de interponer la acción del 915 que se ha hablado, o la acción innominada que también nombraron, o el precario, interponen un recurso de protección. Y la Corte de Apelaciones, en una sentencia que después confirma la Corte Suprema, en lugar de decir el recurso de protección no es la sede para discutir esto, dice aquí se acreditó la propiedad, aquí en verdad corresponde que se restituyan porque esto al final le dieron unos terrenos fiscales, pero se rechaza la acción porque no se dio el aviso con la suficiente anticipación a estas personas. En el fondo, el hecho de que actualmente se estén interponiendo trabas a la acción o que exista tanta duda en torno al precario, le abre la puerta a estas alternativas para que el litigante de algún modo audaz, que lo que en verdad quiere es recuperar luego la propiedad, interponga esta clase de acciones? Yo creo que sí. Yo creo que de hecho hace un tiempo cuando me tocó ver el tema del artículo 915 traté de hacer un listado de lo que podía hacer el demandante, y uno es la acción de usurpación derechamente pero no obtiene la devolución, y otro es el recurso de protección. El problema es que tenéis 30 días y que te pueden decir que el derecho de propiedad no es indubitado si el otro tipo se mete en teorías de inscripción ficción, inscripción garantía y trata de mostrar algún título. Pero si la persona uno ocupa, como ocupando las palabras del profesor Atria, tal vez la acción de protección pueda ser una vía idónea. Yo lo veo difícil porque la inscripción prueba posesión, no prueba propiedad. O sea, igual hay que hacer una prueba de dominio, que es la posesión con cierto tipo de años. No sé si es tan perfecta, pero me parece una acción viable. O sea, es algo que puede ocurrir y que si se hace dentro del breve plazo que hay, podría prosperar. Tal vez vale la pena hacerlo en el entendido que no hay cosas juzgadas y no perdí nada. Un poco lo mismo. En fondo, creo que cuando ante la duda de ejercer y quizás la misma incertidumbre sobre la suerte de las acciones, bueno, uno termina quizás empezando, bueno, ¿qué es lo más rápido? Un recurso de protección. Si me va mal, bueno, igual tengo las otras vías y ya veremos cómo resulta más adelante. Acá adelante habían 2 preguntas para el profesor Barría. ¿Había alguien más aquí adelante o atrás? ¿No? Sí.
Bueno, en realidad no es una pregunta mía, estoy cumpliendo con la tarea que me dejó la profesora Lilian San Martín, quien se tuvo que ir y por lo tanto no pudo formular personalmente la pregunta, es de ella. Cumplo el encargo. La pregunta es, del eje Ferenda, ¿no sería más oportuno admitir, como finalmente se hizo en Roma, que la acción reivindicatoria es procedente para recuperar el dominio pleno de la cosa, con lo cual ya no habría problema con el ejercicio contra no poseedores? La pregunta de Lilia no deja de ser interesante porque en definitiva, más que referirse al ámbito de acción la acción reivindicatoria, se refiere a la utilidad un poco de tener todavía la acción de precario y las acciones posesorias. Esa lo formulado para ambos, por supuesto. El Código Civil chileno fue aprobado o adoptado en Colombia más o menos igual, salvo algunas modificaciones. Por lo tanto, es interesante comparar la situación entre Chile y Colombia, porque, por ejemplo, en materia de acción reivindicatoria, las normas son exactamente idénticas, salvo que cambien los números. ¿A dónde voy? Porque parece que me estuviera yendo para otro lado. No. Que Colombia ha tenido una jurisprudencia completamente distinta a la chilena, o anticipándose a la chilena. Ya salió y hemos conversado que la jurisprudencia chilena, sobre todo en la última década, se ha abierto a considerar que la acción reivindicatoria en realidad es una acción más general y por lo tanto podría proceder también contra supuestos de poseedores materiales. Colombia eso lo resolvió en la década 30 del siglo pasado. Lo que pasa es que eso termina teniendo consecuencias, y las consecuencias son que la misma seguridad del sistema con la inscripción y con lo que significa, también desde el punto de vista de la garantía hipotecaria como una garantía fuerte, podríamos decir, termina viéndose afectada. Que la acción de dominio tiene que ser una acción general, sí, pero lo que pasa es que por lo menos hay que entender que, o así lo entiendo yo, que la acción de dominio se integra entre la acción general reivindicatoria, la del dueño no poseedor contra poseedor no dueño, y esta del 915 que vendría a tratar de solucionar los vacíos. Hay que pensar que el código, cuando trata los supuestos de reivindicación, hace algunos cambios respecto a lo que había en Roma. Por ejemplo, Roma entendía como la condena en Roma no era a la materialidad misma de la cosa de vida, sino que era una condena pecuniaria. Como al final a ti lo que te iban a condenar era pagar dinero, bueno, también era acción reivindicatoria la que se ejercía contra el falso poseedor, o sea, el que se hacía pasar por poseedor sin serlo, también era acción reivindicatoria contra el poseedor que hacía lo posible porque la cosa se perdiera, porque finalmente el resultado era el mismo. Igual me iba a tener que pagar y la cosa no lo iba a recuperar. La cosa no era objeto de acción. Entonces, desde el punto de vista de la ley diferente, que en la pregunta, yo creo que puede tener consecuencias de construcción del sistema más perjudiciales que la de tratar de entender las acciones en su justa posición. Yo creo que ahí comparto un poco lo que dice Jaime. Efectivamente, la jurisprudencia lo que ha intentado es abrir esta posibilidad de interponer la acción reivindicatoria contra cualquier persona. Cuando hablamos del poseedor material, se están limitando al que tiene la cosa. O sea, no hay mayor análisis, en algunas sentencias sí, en otras no. Y el profesor Jaime ha señalado que tienen el cuidado también de decir que eso aplica solo para dirigir la acción, pero que no conferirían eventualmente prescripción. Yo creo que el único riesgo de hacerlo vía jurisprudencia y no a través de la ley propiamente tal es justamente que se genere algún tipo de aplicación contraria en el mismo sentido, de que si el poseedor material es sujeto pasivo de la acción reivindicatoria, eventualmente pudiera ser considerado sujeto activo de una prescripción adquisitiva extraordinaria. Yo creo que ese es el riesgo que hay, que si uno lo hace a través de la ley, tal vez la ley puede decir, cualquier persona que tenga la tenencia, porque a juicio del dueño no tiene, no sé, un título que lo habilita a utilizar la cosa, procede a la acción reivindicatoria y ello no implica que pueda demandar reconvencionalmente la prescripción adquisitiva extraordinaria, dejarlo en la ley, porque yo creo que cuando uno lo hace de una forma, abre puertas para otras cosas. Tal vez no tan deseada a nivel de como país, pero no implica que se pueda hacer. Y hay argumentos para hacerlo. No digo que sean irrefutables, pero existen argumentos a lo menos.
O sea, de hecho está el decreto ley 2695 que tiene un fundamento en la función económico-social de la propiedad finalmente para esos efectos. Esto es el derecho, así que deben llegar a ser frikis de derechos como estos maravillosos ponentes y moderadores. Simplemente agradecer nuevamente a Arturo, a Jaime y a Claudia, que han dedicado su precioso tiempo a nosotros, a creer en el proyecto Alberto Hurtado, porque quiero dejarlo claro que vienen de manera desinteresada. Bueno, el profesor alcalde hizo un poco de publicidad, pero bueno, no cobran nada, así que la única forma para agradecérselo es un pequeño regalo que los ayudantes del Departamento de Derecho Privado van a hacer. Javiera lo van a entregar, por favor. Un humilde regalo, pero un gran aplauso para el profesor Selman, para la profesora Claudia Bamondes y para el profesor Jaime Alcalde.